You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 28. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de Google My Business, de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs y hoy vengo a hablaros del último informe que ha sacado PubliSuites en relación a las estrategias de link building, es decir, de enlaces que se están llevando a cabo en el mercado español. ¿Por qué me ha parecido interesante? Porque es una manera de que veamos qué estrategias se están llevando a cabo y analizar si esas estrategias corresponden con las que nosotros estamos haciendo. Y de esa manera podamos identificar puntos de mejora alrededor del tema del link building. El link building y las estrategias de enlaces es algo muy relevante y de hecho es una de las lecciones que abordamos en mi curso Consigue más clientes posicionando tu negocio local y que podéis encontrar en lauraalfonso.com/cursos. Y ahí, a lo largo de 5 lecciones y algo más de 5 horas, os explico cómo podéis mejorar la visibilidad de vuestro negocio local y con eso conseguir más clientes. Porque al final, cuando el negocio de al lado consigue tener más clientes que tú sin tener tu experiencia ni un mejor producto, solo significa que está haciendo algo que tú estás pasando por alto. Y en este curso te explico el qué. Porque también analizamos los competidores, algo importantísimo y de forma sencilla, sin tecnicismos, sin necesidad de gastar en herramientas carísimas, porque lo hacemos todo con herramientas muy potentes y a coste cero, porque no se trata de hacer más y gastar más dinero, sino de hacerlo mejor. Pues nada, vamos con el tema de hoy, el link building. Vamos a empezar por el principio y vamos a definir qué es esto de una estrategia de link building. Bueno, no es ni más ni menos que una técnica que genera enlaces externos para tu dominio o tu web, la que quieres posicionar, aumentando así su autoridad y con ello mejoras el posicionamiento en buscadores. Es una estrategia, al fin y al cabo, para que los negocios locales ganéis autoridad, que como sabéis es un factor de posicionamiento. Esto lo vimos en el episodio 3, donde veíamos cuáles eran los factores que os ayudaban a rankear. Bueno, pues la autoridad es uno de ellos. Ya en el episodio 12 de este podcast hicimos una pequeña introducción a temas de link building, que os dejo el enlace en las notas del programa por si queréis empezar por ahí para terminar de entender este episodio. Pero yo creo que este episodio también lo podéis entender perfectamente sin problemas, porque ya sabéis que a mí me gusta hablar clarito desde el principio y de forma sencilla. Bueno, pues antes de entrar en materia, vamos un poco a hacer unas pequeñas definiciones para que cuando empecemos a hablar sepamos de qué estamos hablando. Por un lado, ¿qué es eso del link building? Bueno, link building son los enlaces. Por otro lado, ¿qué son los anchor text? Los anchor text son los textos ancla, como también se les llama, o lo que es lo mismo, los textos que vienen en azulito cuando tú estás leyendo un artículo y que al pinchar te lleva a otro sitio. Bueno, pues el anchor text es el texto que está en ese medio de color azul y que deriva a tu web.
Luego también tenemos los enlaces follow y no follow, y los enlaces follow son aquellos que están etiquetados de tal manera para que transmitan autoridad a la página a la que están enlazando. Y los enlaces no follow son aquellos que no transmiten autoridad a la página que están enlazando. ¿Dónde nos solemos encontrar bastantes enlaces no follow? En los comentarios que hay en los foros. Y luego tenemos los post patrocinados, que los post patrocinados simplemente son aquellos posts que se redactan por un profesional de cara a ayudarte a posicionar tu negocio, a que se conozca tu negocio, y ese post se coloca en diferentes medios con los enlaces correspondientes que dirigen a tu web y de esa manera te ayuda a generar autoridad. Y luego tenemos los parámetros UTM. Los parámetros UTM son como unas pequeñas marcas que pones en los enlaces que quieres hacer un rastreo y un seguimiento para saber cuánta gente te viene de un determinado enlace. Por ejemplo, donde yo pongo parámetros UTM, pues en la dirección web que pongo en la ficha de Google My Business. ¿Por qué? Porque yo quiero saber cuántas visitas me vienen a la web de mis clientes desde la ficha de Google My Business, es decir, a través de todas las estrategias que estoy haciendo a nivel de posicionamiento local. Para ello hago una marquita en esa URL y entonces soy capaz de identificar el origen de la visita. Bueno, pues eso se hace gracias a los parámetros UTM. Yo sé que tengo pendiente hacer un podcast relacionado con esto, pero es que no me da la vida. Pero no os preocupéis que vendrá. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que nos vamos a preguntar es, oye, voy a hacer una estrategia de enlaces, de link building. Entonces, ¿dónde quiero enlazar? ¿A qué parte de mi web quiero darle autoridad? Bueno, pues lo que dice este informe de PubliSuites, que por cierto os dejo el enlace en las notas del programa, es que el 42% de esos enlaces, es decir, el grosso, se va a la home, a la página principal. Y eso es lógico porque al final la página principal es la que va enlazando al resto de páginas de tu web. Por tanto, es lógico que la home sea la que más enlaces reciba. Luego, por otro lado, tenemos la parte de categoría, ¿vale? Que esa se lleva un 18% y ha caído 8 puntos porcentuales porque el año pasado se llevaba el 26%. Y luego tenemos la de producto y la de post, que ha crecido ligeramente en base a lo que ha caído la categoría, y entonces el producto se lleva un 18% y los posts se llevan un 21% de los enlaces que hacemos con estrategias de link building. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos una tienda de productos de belleza llamada Cleopatra y una categoría que sea, por ejemplo, cremas faciales, con un producto que se llama Retinol A+. Bueno, pues la home sería, pues eso, la página principal de la tienda de productos de belleza Cleopatra. La categoría sería la de cremas, que es la que se está llevando solamente el 18% de los enlaces, y el producto sería Retinol A+, ¿vale? Que también se está llevando el 18% de los enlaces. Y luego esta tienda tiene un blog donde comenta cuidados de la piel y da consejos, y esa parte se está llevando el 21% de los enlaces. Para que se transmita muy bien la autoridad que esos enlaces pasan a nuestra web, es relevante, importantísimo que toda la estrategia de interlinking, es decir, el enlazado interno de nuestra web, esté bien hecha. Porque si no está bien hecha, vamos a empezar a transmitir autoridad a páginas que no nos interesan para nada. Entonces, es muy importante que ese enlazado interno esté bien hecho para que así todas las estrategias que tú hagas donde te mencionen de otros sitios, pues si van a la home, luego de la home, en base a esas páginas donde va enlazando, esas páginas también se vean beneficiadas de la autoridad. La siguiente cuestión es ¿desde qué tipo de sites se consiguen enlaces para los negocios? Bueno, pues lo que vemos es que el 79%, casi el 80%, vienen de nichos especializados, de webs muy temáticas, y el hecho es que este dato aumenta por tercer año consecutivo. Así que esto demuestra una preferencia por parte de todos los profesionales de que enlacen desde webs temáticas. Y es algo lógico porque al final, si tu tienda es de cosmética, ¿de qué te vale que te estén enlazando desde un nicho de ferreterías? No te vale para nada.
Así que lo normal será que te enlacen pues desde webs relacionadas con salud o moda, por ejemplo. ¿Qué vemos también? Pues mirad, que a nivel de webs temáticas y nichos especializados, me ha sorprendido, la verdad, me ha sorprendido muchísimo que precisamente aquellos relacionados con viaje y turismo tienen un peso grandísimo con el momento tan complicado que estamos pasando de pandemia, donde la gente precisamente no va a estar buscando temas de hacer turismo porque estamos con restricción de movimientos. Pero bueno, eso al final, ¿qué me hace pensar? Que aquellas webs que están relacionadas con este ámbito quieren estar preparadas para cuando se levanten estas restricciones seguir posicionadas. Así que nada, esto es algo también muy interesante. También, por supuesto, tienen bastante peso webs relacionadas con pues eso, ocio, tiempo libre, pymes y economía. Así que muy interesante. Y luego, por otro lado, destaca la parte de prensa, que aunque la parte de prensa tiene un valor mucho menor, los nichos, los especializados, estábamos hablando de casi de un 80%, la prensa estamos hablando de un 10,1%, ha bajado 2 puntos porcentuales. Y esto al final viene derivado porque son webs que están dejando de tener demasiada efectividad porque estaban llenas de enlaces. Pero bueno, es algo que todavía se sigue utilizando y estas webs más genéricas pueden valer mucho para enlazar a la home y a lo mejor más las especializadas y de nicho a lo mejor te pueden valer pues para enlazar a un producto específico o a una categoría de tu negocio. O sea que tampoco hay que desdeñarlas. La siguiente cuestión es analizar qué métricas debemos tener en cuenta para valorar si es interesante que un medio me enlace o no. Bueno, pues al final cada profesional prefiere fijarse en unas métricas sobre otras, pero lo que sí es interesante es que el medio tenga autoridad en la materia, lógicamente, que tú abordas. Si, por ejemplo, tú llevas temas de salud, lógicamente te interesará un medio que tenga autoridad en ese ámbito. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos, por ejemplo, Donald Trump, que puede tener mucha autoridad porque es un personaje relevante y no solamente porque haya sido el presidente de Estados Unidos, pues, sino por su gestión empresarial de muchas de sus compañías. Pero lógicamente Donald Trump a nivel de salud dijo que para combatir el COVID que era interesante inyectarse o beber lejía. Pues lógicamente Donald Trump puede ser autoridad para unos determinados temas, pero desde luego para salud no. Entonces es importante que midas la autoridad de los sitios donde te pueden dar enlaces, pero en la temática en la que tú abordas. Hay diferentes métricas que se pueden usar y cada SEO utiliza unas frente a otras, pero bueno, realmente ¿qué métricas hay? Bueno, pues está por ejemplo el Domain Rating, que es una métrica de Ahrefs que valora de 0 a 100 la calidad SEO de una web. Luego también tenemos la autoridad del dominio, en este caso es una métrica de Moz, que mide la calidad SEO de un dominio completo, el dominio completo, ¿vale? De 0 a 100 también lo mide. Y la página y la autoridad de la página es la métrica de Moz, que valora también de 0 a 10, pero en este caso, en vez de la del dominio completo, la de una página en concreto. Luego también tenemos Citation Flow, que es una métrica de Majestic y que valora de 0 a 100 la cantidad de enlaces que tiene una web, la cantidad. Y el Trust Flow lo que mide es también de 0 a 100 la calidad de los enlaces que tiene una web. Y luego hay una métrica nueva que es de Citrix que se llama índice de visibilidad y lo que te dice es la visibilidad que tiene un dominio en los resultados orgánicos de la búsqueda de Google. El índice te muestra si tu proyecto ha mejorado o empeorado en un determinado espacio de tiempo. Y cuanto mayor sea, esto significa que estás trabajando bastante bien el proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, al final son este tipo de métricas las que se analizan a la hora de valorar si un dominio te interesa a la hora de que te enlace. Y luego también me ha gustado mucho el apunte que hacía Fernando Macía en este estudio, que decía que también le gusta medir la popularidad interna de la página que te va a enlazar, porque quiere saber si enseguida va a pasar a un nivel jerárquico muy profundo y por tanto la autoridad que te va a transmitir enseguida va a quedar diluida. Entonces eso es muy interesante también. Y luego también se entrevistaba a Noelia Regalado y decía algo que para los negocios locales
es clarísimo. Es importante que, por supuesto, el enlace sea temático, pero también local. Si tú tienes tu negocio, tienes tu tienda de cosmética en Madrid, la verdad es que no va a tener mucho sentido que te enlace un sitio muy local que esté en las Islas Baleares. Entonces, bueno, al final todo es cuestión un poco de lógica, pero negocios locales no solamente es importante la temática, sino también el tema local. Eso lo veíamos en el episodio 12, que os dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, pues ya sabemos, ya hemos hecho el análisis de qué tipos de webs me interesa que me hagan enlaces. Ahora, ¿con qué anchor text? ¿Con qué texto ancla? ¿Cómo tiene que ser ese texto en azul que la gente cuando pinche lleve a mi web? Bueno, pues lo que dicen es que este año el 60% eran de keyword exacta y ha caído 9 puntos porque el año pasado era un 69%. Y este es un dato esperanzador. ¿Por qué? Porque resulta que las keywords exactas la verdad es que no son demasiado creíbles. Eso solamente lo utilizan quienes, los SEO. Pero la verdad es que cuando estamos trabajando tema del link building, lo que se busca y lo que prima sobre todo es la naturalidad. Por tanto, que se estén utilizando anchor text todo el rato con las keywords clave. Por ejemplo, en el caso de la tienda Cleopatra que os decía al principio, si resulta que quiere ser un referente en tema de retinol que esté usando todo el rato la palabra retinol, puede quedar un poquito raro. Lo normal es que los enlaces sean de marca, es decir, pues esto lo puedes encontrar en la tienda Cleopatra. Y por tanto, las keywords exactas, ya os digo, ocupan un valor muy alto porque lo que queremos es posicionarnos para keywords determinadas, pero eso resta naturalidad. Entonces, lo que es preferible es que vayan creciendo los enlaces, los anchor text de marca y también, por ejemplo, las de URLs. A lo mejor simplemente pueden decir, y podéis encontrar, por ejemplo, más información en www.cleopatra.com. ¿Vale? Entonces esas son también anchor text de URL que son las siguientes a nivel de popularidad. Es importante que en el artículo, en el post patrocinado donde se te esté mencionando, haya 1 o 2 enlaces. Más queda raro. Y también os digo que el hecho de que los 2 enlaces vayan a tu web puede también quedar un poquito extraño, un poco natural. Siempre es importante la naturalidad. Entonces a lo mejor uno de los enlaces puede ir a tu página web y otro de los enlaces puede ir a otra web, no de tu competencia, lógicamente, pero que vaya a otra web externa, como por ejemplo Wikipedia, ¿vale? Porque al final eso lo que le estamos diciendo a Google es que es un contenido de valor, donde se está, digamos, argumentando con contenidos de diferentes sitios. Y eso la verdad es que resulta muy interesante. Y también no perdáis de vista cuando os hagan un post patrocinado es que el anchor text es importante, pero también el contexto en el que se encuentra. Por tanto, lo que venga antes y después de ese anchor text, de ese enlace, también es muy importante. Ese contexto debe ser lo más natural posible. Evita también patrones de enlaces. No repitas anchor text continuamente. Es decir, uno puede ser, pues pincha aquí, esto lo puedes encontrar en la droguería Cleopatra o lo puedes encontrar en la tienda de belleza de Cleopatra o en la tienda de productos de cosmética Cleopatra. Es decir, hay que variar un poco y que el conjunto de enlaces se muestre ciertamente desordenado para que sea de esa manera a ojos de Google lo más natural posible. Y por supuesto, no pongamos códigos UTM en esos enlaces, es decir, esas marquitas para saber de dónde nos está viniendo el tráfico, porque a lo mejor si te están enlazando desde diferentes webs, porque es lo que has contratado, quieres saber, ¿cuánto me da esta frente a la otra? Bueno, pues no lo hagas con parámetros UTM, porque eso lógicamente está transmitiendo una señal a Google de que lo que estás haciendo está pactado de alguna manera y que quieres medir el retorno. Por eso, no lo hagas. Y luego también no combinéis enlaces follow y no follow en un mismo post, porque eso queda muy raro. Acordaros que follow son aquellos que transmiten autoridad a la página en la que enlazan y no follow no. Entonces eso al final le tienes que poner un atributo por detrás, el atributo rel al enlace y es que eso no queda natural. Si un artículo son de tener enlaces follow, pues tienes enlace follow. No hagáis la estrategia de, bueno, como tiene 2 enlaces, uno va enlazado a mí y el otro
otro va enlazado a Wikipedia, el que me enlaza a mí es enlace follow y el que enlaza a Wikipedia, enlace no follow. No, eso no queda bien. ¿Vale? Entonces, bueno, queda raro. Al final tenemos que ser, ya os digo, natural, siempre natural. Y luego la siguiente cuestión es cómo enlazar. Bueno, ya más o menos lo hemos intuido o lo he dejado ver al principio del episodio. Al final es muy importante que la arquitectura de tu página web, el enlazado interno, sea bueno. A lo mejor lo que tú quieres es aumentar la autoridad de tu producto en concreto, el producto de Retinol A+, ¿vale? Pero a lo mejor utilizar keyword exacta ya hemos visto que no queda demasiado natural. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues resulta que tenemos la página web de donde te van a enlazar. Pues usamos un anchor text bastante natural, como puede ser la tienda de cosmética Cleopatra. Y entonces va ahí a tu home. Y resulta que en tu home sí que enlaza a ese producto que tú quieres posicionar con keyword exacta. Entonces, de esa manera transmites esa autoridad que te está dando ese medio. Lógicamente pierdes un poquito al poner entre medias la home, pero al final consigues un perfil de enlaces bastante más estable. Entonces es una estrategia muchísimo mejor. Así que hacedlo así porque es lo que es la tendencia del mercado y os va a venir muchísimo mejor. ¿Qué presupuesto están destinando los anunciantes en este aspecto? Bueno, pues la verdad que estamos hablando de un presupuesto medio anual de 1.272 euros. Tenéis que pensar que esta estrategia no es una estrategia inmediata, es una estrategia a medio plazo y es interesante invertir. Y cuando hablo de invertir, no hablo de que, el primer mes 1.272 euros. No. Esto hay que hacerlo de forma sostenida en el tiempo para que realmente se muestre esa naturalidad. No puede ser que el primer mes, 100 enlaces y el segundo mes, y el tercero y el cuarto ya ninguno. Eso no queda natural. Hay que repartir esto en el tiempo y entonces cada mes define una cifra de enlaces que tú quieres tener de manera variable, pero creciente. Entonces a lo mejor un mes es 2, al siguiente 1, al siguiente ya 3, siguiente 4, después volvemos a bajar a 3, luego otra vez 5. Entonces es una manera de mostrar esa naturalidad. Y ya por último, importantísimo en toda estrategia de link building es analizar a tus competidores. Es decir, ¿qué están haciendo ellos? ¿Desde qué webs le enlazan? ¿Son webs temáticas? ¿Son webs realmente interesantes? Y entonces lo que tenemos que hacer es igualar la creación de enlaces. Para eso es muy importante hacer una auditoría de enlaces de la competencia, conocer cuál es el patrón que se lleva a cabo en el sector concreto, porque no todos los sectores funcionan de la misma manera. Entonces, ¿qué porcentaje de keywords exacta tiene? ¿Qué porcentaje de anchors de marca tiene? ¿Qué porcentajes de URLs? Y entonces así analizamos a la competencia. Entonces, si por ejemplo vemos que la competencia usa un 21% de keyword exacta y yo estoy en un 10%, bueno, pues veo que tengo margen para subirlo. Pero si por ejemplo veo que yo soy la que tengo un 21% y la competencia tiene un 10%, lo que tengo que hacer es que en los siguientes enlaces que vaya trabajando no puedo estar trabajando la parte de keyword exacta. O sea, tengo que ir trabajando de marca, de URL para que el porcentaje se vaya estabilizando y esté más o menos en la media del sector. Y por supuesto tienes que ir creciendo en la misma medida que crece la competencia, porque es que si no te vas a quedar atrás. Bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso de este informe. Ya os digo que es muy útil y muy interesante y os puede dar pistas de por dónde llevar vuestras estrategias, y ya os digo que al final también hay comentarios de mejores prácticas que llevan a cabo otros SEO y siempre es interesantísimo leerlos. Así que nada, espero que os haya resultado de utilidad y sobre todo que lo podáis aplicar a vuestro negocio local para conseguir mejorar vuestro posicionamiento y con eso atraer más clientes. Muchísimas gracias otra vez por haberme acompañado en esta semana y recordad que también estoy muy agradecida por las valoraciones de 5 estrellas que me dejáis en Apple Podcast, por vuestros comentarios y me gustas en iVoox, y recordad que también me podéis escuchar en Google Podcast y en Spotify. Y me ayudaríais muchísimo si os suscribiréis al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcasting favorita, ya que de esa forma me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente.
Y recordad que si queréis conseguir más clientes y más negocio a través del posicionamiento local, en mi curso te explico cómo, en lauraalfonso.com/cursos. Pues nada, ya solo nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volvemos a escuchar. ¿Y dónde? Pues dónde va a ser, aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana!